Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: «Despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío», porque eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de unos 50». Lo hicieron así y todos se echaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras, 12 cestos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 23 de junio, queridos hermanos. Celebramos hoy la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Una fiesta que conocemos más popularmente como Corpus Christi, que empezó a arraigarse hondamente en el pueblo cristiano desde que nació en el siglo XIII. Y es una celebración que nos hace centrar nuestra atención agradecida en la Eucaristía como sacramento en el que Cristo Jesús ha pensado dársenos como alimento para el camino, haciéndonos comulgar con su propia persona, con su cuerpo y sangre bajo las formas del pan y del vino. Hoy no nos fijamos tanto en la celebración de la Eucaristía, aunque la organicemos con particular festividad, más bien en su prolongación, en la presencia permanente en medio de nosotros del Señor Eucarístico, en la procesión, en la caravana, en la hora santa, en que está presente verdaderamente en el sagrario. Las lecturas de este año son propias. Estamos en el ciclo C, y especialmente Lucas es quien nos acompaña. La primera lectura del libro del Génesis hoy nos presenta un breve episodio de la vida de Abraham. Ha vencido a los enemigos y le sale al encuentro el rey de Salem, Melquisedec, que también era sacerdote de Dios. Es un personaje misterioso porque no sabemos su origen ni su final. Y le ofrece pan y vino y transmite a Abraham de parte de Dios su bendición. El Salmo recoge sobre todo esa alusión a Melquisedec, que se ha convertido en figura de otro sacerdote que será aún mayor que el primero, Cristo Jesús. Y por eso aplicamos la antífona: tú eres sacerdote eterno. Y la última estrofa abiertamente lo dice según el rito de Melquisedec. Jesús no fue sacerdote por pertenecer a una tribu determinada, más bien por motivos especiales como Melquisedec. Pablo, en la segunda lectura, que es un trozo de la primera carta a los Corintios, nos acerca más explícitamente al motivo de la fiesta de hoy, la Eucaristía. Y el Señor Jesús tomó pan y dijo: «Esto es mi cuerpo», y se entrega por vosotros, y lo mismo con el cáliz: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre». Es el texto más antiguo del Nuevo Testamento que habla de la Eucaristía, porque cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, los evangelios todavía no se han escrito. Y tenemos de primera mano la celebración de la Eucaristía que el mismo Pablo celebraba y recomienda ahora a los corintios celebrar con tanto amor. En el texto del Evangelio no tenemos hoy un relato de la institución de la Eucaristía en la Última Cena que ya hemos escuchado en labios de Pablo. Más bien Lucas nos recuerda la escena de la multiplicación de los panes, que como una promesa y figura ya empieza a hablarnos de la Eucaristía para la comunidad cristiana. Y el dadles vosotros de comer,
que parece una provocación del maestro porque era tanta la gente y estaban en despoblado. De allí la queja de los discípulos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y Jesús toma aquello, pronuncia la bendición, los partió, se los dio y todos quedaron saciados. Este milagro es narrado 6 veces entre los 4 evangelios. De allí que la primitiva comunidad cristiana lo viera como un anuncio explícito del sacramento de la Eucaristía. Hoy, hermanos, es una oportunidad hermosa para que a la luz de la palabra también profundicemos esa doble dimensión que tiene la Eucaristía. Su celebración, la misa en torno al altar, y su prolongación con la reserva del pan eucarístico en el sagrario y la veneración que le dedica la comunidad cristiana. La finalidad principal de la Eucaristía es su celebración, y que comulguemos el cuerpo y la sangre de Cristo porque se ha celebrado el santo sacrificio. Pero después, la comunidad cristiana empezó a guardar el pan eucarístico pensando en los enfermos, y especialmente en los que estaban en paso de muerte. Esto data de los primeros siglos, y esto se fue haciendo cada vez con más coherencia y de forma connatural, al punto de que empezó a adornarse de una mejor manera el lugar donde se reservaba la Eucaristía. El Concilio Vaticano II impulsó una reforma de la celebración de la Eucaristía, y en los años siguientes se introdujo ciertamente la lengua vernácula, es decir, la de cada pueblo, la riqueza de las lecturas bíblicas en los varios leccionarios, la distribución de los diferentes ministerios de los laicos, la recuperación de la concelebración, en fin, la comunión bajo las 2 especies. Y todo esto ha mejorado la celebración. Sin embargo, quizás se ha perdido o ha disminuido en muchos lugares la sensibilidad que se tenía por el culto a la presencia eucarística, también fuera de la celebración. Hoy, gracias a Dios, podríamos decir que está rejuveneciendo este culto eucarístico. Cada vez son más las parroquias que los jueves exponen a Jesús sacramentado todo el día en sus templos, o las 24 horas de adoración, o las capillas de adoración perpetua que, gracias a Dios, poco a poco van ganando terreno en nuestras comunidades. Hoy debemos cuidar no solo la Eucaristía, sino también la procesión. Llevarle a Jesús a los enfermos si es posible, y adorarlo al paso por nuestras calles, sea que vaya en manos del sacerdote, sea que vaya en una carroza acompañada, por supuesto, por el sacerdote. Y reflexionar si prestamos suficiente atención al culto eucarístico. A todos nos convienen esos momentos personales o comunitarios, esa oración pausada y meditativa, ese serenarnos delante de Jesús en el sagrario, o si tenemos la posibilidad de estar en una capilla donde está expuesto en una custodia. Pidámosle al Señor que nos ayude a amarle cada vez más, que nunca dejemos de alimentarnos de este pan vivo que ha bajado del cielo, y que aprendamos a compartir con los más necesitados los muchos dones que Dios nos da. Ese dadles vosotros de comer sigue siendo una invitación para nosotros, porque si hay hermanos que mueren de hambre, es porque nosotros nos hemos vuelto egoístas. Y la Eucaristía no solo nos alimenta para la vida eterna, sino que nos impulsa y nos lanza para que demos testimonio real en nuestra propia vida cotidiana. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la Parroquia Patriarca San José, Diócesis de Alajuela, Costa Rica, les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.